Muy buenos días a todos, tanto los que están aquí presentes como los que nos están viendo virtualmente. También quiero agradecer al doctor Luis Alberto Moreno, expresidente del BID, por acompañarnos, a la ex embajadora y ex canciller Carolina Barco, director de Latinoamérica de Quarterly, el doctor Brian Winter, y al ex embajador y ex ministro de Estado Gabriel Silva, quienes estarán con nosotros en el transcurso de este evento, que esperamos que sea de gran utilidad. La finalidad de este evento es que tengamos las herramientas para la toma de decisiones de las empresas, tanto las que han invertido en Colombia como las colombianas, en todas las oportunidades que tiene el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. No menor con los cambios que se vienen dando en ese país con las nuevas elecciones del presidente Donald Trump. Pero no podemos olvidar que la relación entre Colombia y Estados Unidos se remonta a 200 años. 19 de junio de 1822, el presidente de Estados Unidos de esa época, que era James Moore, recibe a un joven, Manuel Torres, en Estados Unidos para poder formalizar la relación entre los dos países. Se hace una formalización diplomática y comercial. Estas dos naciones jóvenes, se da esa formalización solamente después de 3 años de nuestra independencia. Se debate si fue Brasil o fue Colombia quien dio el primer paso para formalizar a la Gran Colombia. Yo personalmente creo que fue Estados Unidos, hay otros que dicen que fue Brasil. Sin embargo, ese gesto, que fue de gran relevancia en su momento, ha significado acciones importantes tanto para Colombia como para Estados Unidos. A partir de 1822 tuvimos el primer consulado, que fue el consulado de Cartagena, y el segundo, ¿quién se anima a decir quién fue el segundo? ¿Nadie? Pues mi bella ciudad de Santa Marta, que ahí es donde hay que buscar que se vuelva a dar el consulado de Santa Marta, ya que fue el segundo que se abrió desde Estados Unidos en nuestro país, presidido por el cónsul Harris Foyer. Después de esto, pues por supuesto siguieron otras ciudades, y como es apenas natural, la relación de dos países que llevan más de 200 años sí ha tenido una buena relación, pero también ha tenido altibajos. Y no es nuevo, es una relación que definitivamente se ha basado en el trabajo complementario, pero también ha sido una relación que se ha basado en materia de colaboración, apoyo y respeto mutuo. A través de los años se ha consolidado ese lazo de colaboración entre los dos países, y hoy no es ajeno esa colaboración. De hecho, hoy podemos mencionar que la colaboración entre los dos países ha mantenido no solamente los intereses comunes, sino nuevos intereses que se han venido desarrollando a medida que se van presentando contextos nuevos. Podemos hablar, por ejemplo, en materia económica, ¿qué ha significado la relación para el país? Uno, Colombia es el mayor receptor de cooperación y asistencia económica de Latinoamérica por parte de Estados Unidos. No solamente un apoyo que ha llegado a la micro, pequeña y mediana empresa, sino también un apoyo social que ha llegado a territorios vulnerables, que ha ayudado también y ha beneficiado la cooperación para el desarrollo de estos territorios. En asistencia económica también tenemos que hablar de la diversificación que se ha venido dando en ese apoyo. Muchos dirán que la inversión o el apoyo por parte de Estados Unidos ha estado concentrado en los temas de narcotráfico. Sin embargo, en los últimos años no ha sido el narcotráfico el primer direccionamiento del apoyo económico de Estados Unidos. Ha sido temas relacionados con inclusión, con prevención y resolución de conflictos, biodiversidad, desarrollo alternativo agrícola y otros adicionales sumados a la defensa y también hacer todo el proceso de la lucha contra el narcotráfico. En materia institucional, muchos recordarán que Estados Unidos ha sido partícipe no solamente del fortalecimiento y el desarrollo de la democracia en nuestro país, sino también de las instituciones. Gracias a misiones como la de Kemerer, que fue en 1923 a 1930, Colombia, a través de proyectos presentados por las misiones, se aprobaron en el Congreso lo que hoy es el Banco de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hacienda, Crédito Público,
guerra, industria, instrucción, salubridad pública, entre otras instituciones que hoy permanecen y que le da una institucionalidad democrática al país. En materia comercial, el tratado comercial entre Colombia y Estados Unidos ha sido un capítulo nuevo que ha abierto nuevas oportunidades. Tenemos una autopista de última generación. El tema no es si es una buena autopista, es una gran autopista. El tema es cómo aprovechamos esa autopista que está pensada hacia el futuro y que hoy está desaprovechada. Y podemos ver, por ejemplo, que a pesar de que se ha dado una falta de aprovechamiento de este acuerdo comercial, los resultados son contundentes. Y lo podemos ver con los resultados de las cifras que se muestran hoy en los resultados de exportación, turismo, inversión de Colombia a nivel mundial. Estamos viendo, por ejemplo, que entre enero y agosto del 2024 las exportaciones al mundo decrecen 1%, mientras que las exportaciones a Estados Unidos crecen 8%. En turismo, estamos viendo que la llegada de turistas internacionales del mundo a Colombia crece un 8%, mientras que de Estados Unidos crece un 13%. Estados Unidos tiene y ha traído en lo corrido del año más de 700.000 turistas y el que le sigue, que es México, solamente 207.000. No quiero decir solamente, pero es mucho menor que lo que se está emitiendo de Estados Unidos a Colombia. En la inversión extranjera también, el 41% de la inversión extranjera que llega al país es de Estados Unidos. Y las remesas, que hoy superan muchos de nuestros productos en exportación. Hoy estamos en exportaciones de petróleo en 15.000 millones de dólares, el recibimiento de remesas en divisas está en 11.000 millones de dólares. Y el 53% de las remesas que llegan al país son de Estados Unidos, con un crecimiento del 15% en lo corrido del año. Ustedes verán que efectivamente es un país que ha generado, es un árbol, si se puede decir, que ha generado una sombra importante para Colombia. No podemos, teniendo en cuenta todas estas variables que han sido complementarias, de la noche a la mañana cortar el árbol que nos ha generado esa sombra. Y creo que hay más oportunidades que desafíos. Y en eso depende, por supuesto, del trabajo que hagamos desde los empresarios, desde el gobierno, desde el Congreso y desde todos los que tenemos una acción para poder contribuir no solamente al crecimiento, sino también a la relación binacional. Hoy tenemos el riesgo de ir por la lana y salir trasquilados. ¿Por qué? Porque se ha presentado nuevamente la opción de una renegociación en el acuerdo comercial y además de ser innecesaria, podría ser absolutamente contraproducente. Es innecesaria porque hoy ya contamos con mecanismos de revisión y ajuste que pueden hacer la labor de mejoramiento del acuerdo comercial. Y contraproducente porque no sabríamos a dónde podríamos llegar con una renegociación. Como quien dice, podríamos estar yendo por lana y salir trasquilados en ese proceso. Lo que sí deberíamos de empezar a desarrollar, y es parte de lo que queremos trabajar en este evento, es cómo con el nuevo contexto de una nueva presidencia del gobierno del presidente Trump podemos generar oportunidades. En temas, por ejemplo, como la seguridad, el comercio y la migración, que hoy adquieren mayor importancia por parte del gobierno del presidente electo Trump, Colombia tiene la oportunidad de consolidarse como un socio estratégico, clave en la región, liderando un enfoque integral que combine el control del narcotráfico y la reducción de cultivos ilícitos con estrategia de desarrollo social, al tiempo que propone soluciones innovadoras para manejar la migración regional mediante inversión productiva y tecnología fronteriza. Y hay muchos ejemplos de acciones que se puedan construir. Por ejemplo, hoy sabemos que si pudiéramos continuar con las exportaciones de lo que ya hoy estamos exportando a Estados Unidos en productos agrícolas, podemos crecer esas exportaciones un 250% en los próximos 3 años. Y no se requiere crear nuevos productos, es con lo que ya estamos exportando. También podemos desarrollar un proceso de proyectos proactivos para lograr abordar de forma integral
el desarrollo productivo de las regiones a través de propuestas hacia la migración. Y en ese sentido, pues hay caminos múltiples para poderlo desarrollar. También ser un mercado estratégico para las importaciones. Hoy las importaciones de Estados Unidos, el 70% de lo que importamos no se produce en Colombia. ¿En qué ha ayudado? Uno, en que los colombianos tengan productos asequibles a precios asequibles. ¿Por qué? Porque son proveeduría competitiva, que si no se produce en Colombia vienen con unos precios competitivos que permiten transformar y generar productos para los colombianos de forma competitiva. Otro tema importante, el liderazgo en inversión extranjera directa, que hoy en día se abre el camino y que cada día se abre más. En el tema de inversión, Colombia sí puede ser el México de México. Colombia sí puede ser la alternativa del friendshoring, que es la inversión con amigos y aliados. Tenemos las capacidades para poderlo hacer y tenemos los sectores, por ejemplo, de agroindustria, manufactura, productos químicos, en servicios, para también hacerlo. La necesidad de Estados Unidos se abre y se abre cada vez más. Y las políticas del presidente Trump, que las vamos a analizar, también dan una oportunidad y que nuestros panelistas, como también quienes van a estar haciendo una introducción, como es el doctor Luis Alberto Moreno y posteriormente nuestros panelistas, vamos a entrar en el detalle de esas oportunidades y esos mensajes necesarios para poder aprovecharlas. Cierro mis palabras con un mensaje central y es: tenemos una relación sólida y proactiva que beneficia a ambas naciones de una forma importante, que aportan a la estabilidad regional, el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Colombia debe de actuar con pragmatismo, ser propositivo, tomar la iniciativa, intensificar la diplomacia y el relacionamiento con el legislativo, mantener esa relación bipartidista y abordar importante acontecimiento como una oportunidad estratégica. Queremos invitarlos a todos a que veamos a largo plazo y que trabajemos en ese pro de fortalecer por 200 años más, y si no muchos más, esta relación que le ha dado bastante sombra a Colombia. Muchas gracias. Presidenta, muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida y comienzo de este evento. Como ella lo decía, entonces vamos a comenzar con la conexión que tenemos ya virtualmente con el ex embajador de Colombia en Estados Unidos y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, doctor Luis Alberto Moreno. No sé si nos está escuchando y lo podemos poner ya aquí en pantalla, por favor. Cuando usted guste, embajador Moreno, estamos atentos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a María Claudia y a todos los presentes, a mis antiguos compañeros de la embajada, a Gabriela, a Brian y a Carolina. Y yo quisiera hacer 3 puntos muy cortos. El primero, entender por qué gana el presidente Trump. Yo creo que esto es un tema bastante de fondo que pocas veces la gente analiza. Lo segundo es un poco hablar brevemente de cómo ganó. Y tercero, algunas de las implicaciones económicas que esto va a tener. Y yo me remonto aquí a un estudio que hizo un premio Nobel de Economía, Angus Deaton, como en el año 2014, en que básicamente era un estudio acerca del consumo y la pobreza en Estados Unidos y se concentró fundamentalmente en West Virginia. Pero lo que él encontró ahí es algo que con el COVID simplemente se aceleró y se ve en muchísimos estados en Estados Unidos, y yo lo dividiría alrededor de lo que podría ser una especie de división alrededor de los diplomas que se tengan. Aquellos que tienen diplomas universitarios tienen un tipo de vida, aquellos que tienen simplemente educación básica tienen otra. Y esto obviamente ha empezado a generar toda una reacción populista muy profunda, sobre la cual, digamos, nace y descansa en buena medida el éxito del presidente Trump en su primera elección y ciertamente ahorita. Entonces, uno podría decir que el votante más educado está con el Partido Demócrata y el menos educado está con el Partido Republicano. Eso en cuanto a sus bases, pero sin embargo, en la victoria que hablaremos más adelante, esto cambió profundamente.
¿qué encuentra, por ejemplo, el profesor Angus Deaton y qué ve uno, por ejemplo, hoy en día en estos últimos 4 años? Es una caída muy importante del ingreso del 20% más pobre de los Estados Unidos, en que los efectos de la inflación y básicamente la estabilidad de sus ingresos no se comparan en cuanto a la enorme acumulación de riqueza para aquellos que les va mejor. Entonces estamos en un país en que hay unos pocos que les va muy, muy bien y hay muchos que no les va tan bien. Dicho eso, el estudio lo que encontraba, por ejemplo, era que aquellas personas con educación básica, o sea, educación de bachillerato, mueren con 8 años más jóvenes que el promedio americano. Normalmente tienen algún tipo de adicción a las drogas o al alcohol. Tienen relaciones de pareja inconstantes, normalmente no se casan. Tienen problemas de obesidad. Tienen hijos sin estar casados y tienen muy pocos amigos. Es decir, no hay un sistema de empatía para este tipo de personas. Y aquí viene además una enorme discusión sobre la educación en Estados Unidos que plantea lo que se ha llamado aquí el woke y que básicamente estos temas de transgénero son todos los temas de lo que se llama la política de identidad. Y todo eso se fue, digamos, siendo acogido por el Partido Demócrata, por algunas figuras importantes del Partido Demócrata como Elizabeth Warren, como Bernie Sanders, que uno podría decir que no son necesariamente demócratas, pero un poco se fue yendo hacia allá. Y tanto el gobierno de Obama, que aparecía como un gobierno que iba a ser de centro, terminó siendo mucho más de izquierda, al igual que el gobierno del presidente Biden. Y esta discusión, incluso en el último 2 años, se trasladó a las grandes universidades de los Estados Unidos, las llamadas Ivy Leagues, donde básicamente en una sesión del Congreso americano terminó en que muchos de esos presidentes de esas universidades tuvieron que renunciar porque básicamente habían todas estas tensiones que no les permitía poner orden en las universidades según muchos, y obviamente esto tuvo enorme cantidad de reacciones. Eso entonces es, digamos, el trasfondo de donde básicamente nace esta gran coalición del presidente Trump. Es una coalición en que básicamente yo diría que lo que pasó en esta elección, a diferencia de las anteriores, es que, por ejemplo, el Partido Demócrata, los votos del presidente Biden son 7 millones de votos menos los de Kamala Harris. Pero yo siento que lo que a mí más me sorprendió, sobre todo en el último mes y medio, es ver cómo hablando con gente en Silicon Valley, hablando con gente en Wall Street, todos querían que ganara Trump. Y lo que yo interpreté allí es que básicamente sentían que que es un país que fundamentalmente construye cosas, estaba siendo tan lleno de regulaciones que el espíritu animal del emprendedor americano estaba siendo contenido. Y creo que eso fue una de las razones que empezó a cambiar para que los grandes actores del Silicon Valley, que habían sido tradicionalmente amigos del Partido Demócrata, se pasaran al Partido Republicano, y muchos en Wall Street igualmente. Lo otro es que obviamente, y sobre esto los politólogos siempre discuten, pero claramente el presidente Trump tuvo una campaña de 4 años, él nunca se detuvo. Los juicios que se le hicieron, y el juicio más importante, yo creo que llegó tarde, que era el de los hechos del 6 de enero, pero todos los otros juicios al final del día lucían para la gente y los aprovechó muy bien Trump para victimizarse. Y por último hay una especie de visión como de que Trump es un héroe, o sea, es alguien que todo el mundo lo ataca y sin embargo lo tratan de matar, y ustedes recuerdan la reacción que tuvo cuando el atentado, después otro atentado, en fin, es como una figura tipo John Wayne que se sobrepone a todo, y eso se conecta muy bien con el electorado americano. Y si uno mira, por ejemplo, esta nueva coalición que tiene sindicalistas, que tiene jóvenes, es decir, el voto joven es impresionante como se volcó hacia el presidente Trump. Tiene obviamente mayoritariamente blancos y hombres, pero también tiene ricos, tiene un
Kennedy, que es el apellido más importante del Partido Demócrata. Tiene a Elon Musk, que yo creo que eso es una figura que hay que tener muy en cuenta. Yo creo que fue determinante la participación de Elon Musk, sobre todo en Pensilvania. La tradición electoral en Estados Unidos es que los políticos pagan millones de dólares para que salgan voluntarios a golpear las puertas. Él desarrolló un algoritmo que básicamente permitía llegarle uno a uno a aquellas personas que no se habían decidido por quién votar y que básicamente les podía mandar mensajes muy dirigidos. Y esto obviamente es algo sobre lo cual la participación de él, que fue central para el triunfo en Pensilvania, pero además es una figura que no es común en el sentido de que este no es Rockefeller o John Pierce Morgan, es una persona que claramente está en la vanguardia de toda la innovación y la competencia y que va a ser una figura súper importante en el nuevo gobierno. Ahora bien, hablando de los temas económicos, el nuevo secretario del Tesoro, que es alguien que trabajó con Soros muchos años, con Stan Druckenmiller, que es uno de los principales inversionistas de Wall Street, básicamente tiene lo que él llama un 3x3, y es reducir el déficit de los Estados Unidos a un 3%, y aquí, valga la verdad, el tema económico en Estados Unidos es muy delicado, es decir, estamos hablando de que está acercándose al 7% del déficit, la deuda supera el 100%, esto nunca había pasado. Entonces, obviamente, aquí viene todo un esfuerzo de reducir el déficit fiscal a 3%, de tener un crecimiento real del 3% y de aumentar la producción de petróleo en 3 millones de barriles. Todo eso a la vez que yo creo que viene un momento en el cual van a tratar de fortalecer aún más el dólar y aumentar los aranceles, como vimos que ya lo anunció ayer para México y para Canadá, o por lo menos ya anunció que lo haría. Eso tiene límites porque no puede superar un aumento del 25% de los aranceles sin ir a que el Congreso lo estudie, cosa que creo que es difícil que allí pase unos aumentos superiores a eso, pero en todo caso, el uso de las tarifas o como se dice aquí, o los aranceles, claramente se van a aumentar. Por ejemplo, ellos tienen la visión de que un mercado como el americano absorbe cantidades de vehículos europeos y sin embargo Europa no compra el mismo número. Obviamente son decisiones de mercado, pero lo que quieren es hacer valer su mercado. Aquí hay obviamente una política mucho más proteccionista y esto no es solamente del Partido Republicano, esto es bipartidista. Entonces creo que lo que viene, y Colombia tiene un acuerdo, como decía María Claudia, un acuerdo de libre comercio muy bueno con Estados Unidos. El nivel de contenido local en el caso del llamado USMCA es del 40%, el de Colombia no tiene unos niveles tan altos. Y claramente, si esta situación con México, que creo que va a ser el país que va a tener la mayor dificultad con el gobierno del presidente Trump, porque están los temas de narcotráfico, es para todos los efectos el país que tiene el mayor monto de comercio legal, pero también el mayor comercio ilegal. Y ese comercio ilegal está en tráfico de personas, está en drogas, está en perforaciones a los aranceles que están proveniendo de cómo está utilizando China la entrada de sus productos a los Estados Unidos. En esto ya el gobierno de la presidenta Sheinbaum había estado dando señales de que quería empezar a trabajar con Estados Unidos a corregir esto, pero esa situación con México va a ser muy, muy difícil y creo que claramente en términos de cadenas de valor esto abre una enorme oportunidad para Colombia. Pero obviamente todo esto supone un accionar, en mi opinión, mucho más activo del sector privado colombiano. Yo no veo en el gobierno del presidente Petro un ánimo de salir a defender estos temas, tanto así que habla de renegociar el acuerdo. Es más, en la plataforma de Trump habla de acabar con los acuerdos bilaterales y hacer mejores acuerdos, hemos dicho, salirse de acuerdos multilaterales, hacer mejores acuerdos bilaterales, acabar con acuerdos de libre comercio, o sea que no va a haber el llamado fast track que permite las negociaciones de los acuerdos de libre comercio. En fin, aquí tenemos toda una sucesión de cosas y una relación con Estados Unidos que lleva ya desde el Plan Colombia
24 años en que básicamente el apoyo a Colombia estaba en el tono de 400 a 500 millones de dólares. Ya María Claudia recordaba en las áreas que se hace, pero yo no veo el gobierno del presidente Petro defendiendo esto a capa y espada. Y aquí viene un proceso de recorte presupuestal muy profundo y creo que si nosotros perdemos lo que ha sido ese apoyo, no hay ninguna posibilidad de volverlo a conseguir. De tal manera que yo veo unas señales de alarma grandes. Y por último, esta fue una elección que se ganó en los temas económicos por los efectos de la inflación y los temas asociados a la migración ilegal. Y claramente aquí Colombia es un país de paso. En alguna medida el gobierno colombiano logró manejar eso con el gobierno del presidente Biden. Creo que va a ser muy distinto en el gobierno que llega. De tal manera que yo, más allá de la importancia de esta relación, veo una cantidad de sombras en el camino que van a suponer una postura de país y no una postura simplemente de gobierno para resolver los retos que tenemos por delante. Muchas gracias a todos y yo lamentablemente tengo que retirarme, como le había dicho a María Claudia, pero encantado de seguir conversando sobre estos temas. Primero, mirar qué ha pasado después de la selección de los ministros y el gabinete del presidente Donald Trump. Muy bien, le agradecemos al expresidente del BID, a Luis Alberto Moreno, también ex embajador de Colombia en Estados Unidos y muy conocedor de los temas en Estados Unidos. Vamos a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Vamos a tener un conversatorio con expertos en la relación entre Colombia y Estados Unidos y expertos internacionales. Los voy a ir invitando a que ocupen el lugar aquí los que están con nosotros presentes y a quienes están conectados virtualmente. Tenemos a Gabriel Silva, él es ex embajador de Colombia en Estados Unidos, es politólogo de la Universidad de los Andes, con profundización en economía y estudios y relaciones internacionales del Johns Hopkins University. Ha sido asesor presidencial y consejero presidencial, en 2 ocasiones embajador ante los Estados Unidos y también ministro de Defensa y también gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, entre otros cargos. Le agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Virtualmente nos acompaña la exministra Carolina Barco. Ella fue ministra de Relaciones Exteriores y ex embajadora también en Estados Unidos, también fue embajadora de Colombia en España y se ha desempeñado en diversos cargos en el área de desarrollo económico y urbano y ha sido investigadora y consultora del PNUD en los Ministerios de Educación, Cultura y Desarrollo, entre otros cargos. Y también Brian Winter, él es editor en jefe de las Américas, de America's Square TV, vicepresidente de política de la Sociedad de las Américas o el Consejo de las Américas y experto en temas políticos de América Latina y de Washington y Wall Street. Ha sido permanente escritor para medios como el New York Times, el Wall Street Journal, Foro de Sao Paulo y El Globo, entre otros medios. Este panel lo modera nuestra presidenta María Claudia Lecutir. Adelante. Muchas gracias. ¿Están oyéndonos Brian y Carolina para estar seguros de que estamos todos ya conectados? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Muchas gracias por acompañarnos. También. Carolina, muchas gracias. Buenas tardes. No, con gusto. Pues son muchas las preguntas, yo creo que tenemos para este grupo de panelistas muy importantes, pero yo quisiera comenzar abriendo el espacio en esa relación bipartidista que hemos construido y que se ha construido a través de los 200 años con Estados Unidos. Y voy a comenzar por Brian primero, para hacerle la primera pregunta relacionada con esta relación bipartidista. Estamos viendo un Congreso de Estados Unidos donde el Senado es totalmente, con mayoría, no totalmente, pero sí con mayoría republicana, una Cámara también con una mayoría republicana y al mismo tiempo una relación Colombia-Estados Unidos que está enmarcada dentro de 3 temas principales: seguridad, migración y comercio, para el nuevo gobierno del presidente Trump. ¿Cómo se ve esta relación bipartidista entre Colombia y Estados Unidos en este contexto? ¿Cómo también se espera que se pueda tener una implicación para los ciudadanos de ese país? ¿Y cuáles pueden ser los principales cambios? No sé si Brian se nos congeló, se cayó. Entonces por eso digo, voy a seguir con Gabriel Silva. Y en ese sentido, pues Gabriel, parte del ejercicio
y habiendo sido embajador de Colombia en Estados Unidos también en unas épocas bastante interesantes, ese relacionamiento bipartidista, si nos puede ayudar a cubrir a Brian mientras lo conectamos. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a nuestros colegas de panel. Creo que hay que decirlo con toda claridad, la posibilidad de sostener la coalición bipartidista que ha soportado la fortaleza de la relación bilateral hoy no existe. La victoria absoluta del Partido Republicano en ambas cámaras, donde tiene además una situación de confrontación muy dura con el partido derrotado, que además necesita diferenciarse de ese partido, del partido de gobierno, de manera muy intensa, creo que hace muy difícil contar con una relación basada en esa coalición bipartidista. Bueno, la coalición bipartidista creo que ha fenecido y, siendo realistas, la relación o el trabajo político fundamental va a estar del lado de la interacción con el Partido Republicano. Muchas gracias. Brian, retomando la pregunta que el doctor Silva nos estaba dando una respuesta, y es, esa coalición o ese bipartidismo hoy en día está mucho más limitado o efectivamente no existe. Y cuando vemos que Donald Trump en su primera presidencia trató de disminuir la cooperación a Colombia en un 36% y fue el apoyo bipartidista lo que logró mantener esa asistencia económica por encima de los 400 millones, ¿cómo se puede ver en este momento con esta nueva perspectiva? No sé si volvió a caerse. Estaba funcionando de lo más de bien. No era solamente llamar a Brian para... No sé si Carolina esté con nosotros. no, Carolina. Brian está. Ahí está. ¿Tú puedes escuchar? no. ¿No nos escucha? No nos está escuchando. Entonces, mientras podemos conectar a Brian, voy a pasar a hacer la pregunta a la doctora Carolina, más en materia de Colombia, y es en materia económica, cooperación y lucha contra las drogas. ¿Qué le espera a Colombia? Teniendo en cuenta, pues obviamente, lo que acabamos de mencionar con el doctor Silva y también con lo que ya vimos, que fue el gobierno del presidente Donald Trump. Muchas gracias, María Claudia. Estamos con muchas dificultades de escucharla. Creo que Brian tiene el mismo problema. No he podido escuchar nada de lo que han dicho. No sé si ahora nos escucha mejor. Yo te escucho, Carolina, pero no, Sí, me parece que... No sé si podamos a través de un celular conectarlos. Adicional. Sí. No podemos escucharte. Vamos siguiendo nosotros. Aquí voy a aprovecharme un poco del doctor Silva mientras logramos conectarnos con nuestros panelistas. En ese sentido, la misma pregunta, yo creo que parte importante para Colombia, definitivamente, y como lo mencionaba el presidente Luis Alberto Moreno, no es menor la importancia de la asistencia económica para Colombia de Estados Unidos. Ya hubo un intento por el presidente Trump de disminuirla. Estamos ante un contexto diferente, donde las tensiones son mucho más reales entre los dos países que las que se tuvieron en su momento. ¿Qué le puede esperar a Colombia en materia económica, cooperación y lucha? Bueno, Claudia, aprovechando la pausa que nos dan nuestros colegas mientras oímos sus opiniones, que son muy valiosas, yo quisiera decir que si uno mira la historia, digamos, contemporánea de las relaciones bilaterales, Colombia ha tenido, llamémoslo, un leverage, una palanca, una capacidad de influir basada en la agenda doméstica de los Estados Unidos. Si uno mira por qué se hizo el Plan Colombia, donde con mucha habilidad el entonces embajador Luis Alberto Moreno logró convencer al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos para aceptarlo,
se hizo porque se conectó lo ocurrido con las Torres Gemelas, con el terrorismo y las organizaciones criminales en Colombia. Es decir, hay que apoyar la lucha contra el terrorismo en Colombia porque tiene conexión con la gran amenaza a la estabilidad y la paz en Estados Unidos. En el tema del narcotráfico es lo mismo, la existencia de una amenaza doméstica en Estados Unidos hace que se proyecte una ayuda muy importante y muy recientemente también con una gestión brillante de parte del actual canciller, el doctor Murillo, pues volvió a Venezuela una prioridad de los Estados Unidos y Colombia adquirió mucho leverage, mucho poder negociador porque era el gran intermediario del proceso democrático en Venezuela. Ahora se pregunta uno, ¿cuál es ese aspecto durante el gobierno Trump que puede servirnos de leverage? Realmente solo nos queda esencialmente una actitud de cooperación en asuntos que fueron claves en la campaña. Esencialmente, pues fue el tema de la migración ilegal y uno que no se ha mencionado, que es muy importante, y es China. China es un asunto de seguridad nacional y de gran preocupación doméstica en los Estados Unidos. Entonces tenemos dos temas con los cuales realmente hay una capacidad de tener un diálogo bilateral con los Estados Unidos. Eso, pues, vamos a ver cómo se aprovecha en este gobierno. Tengo muy pocas esperanzas, francamente, le asigno muy poca posibilidad a que este gobierno entienda el potencial que hay en esos dos temas. De hecho, pues Colombia cometió, en mi opinión, un gran error recientemente al suscribir un memorando para vincularse a la iniciativa china de la ruta de la seda y el cinturón global que quieren crear. Me parece un error en esta coyuntura gigantesco. También me parece un error solicitar el ingreso a los BRICS. Todo lo que tiene que ver con alejarse de los Estados Unidos en una etapa donde Estados Unidos es sensible al asunto de China y parecer alineado con China va a ser realmente un error gigante porque nos quita de la posibilidad de usarlo como un camino de negociación, dado que además a Colombia le favorecería no coger ese camino porque somos de los pocos países de América Latina que puede mostrar Estados Unidos con el que tiene un superávit y una relación comercial vibrante. Los demás países están vibrando es con China, no con Estados Unidos. Y finalmente en narcotráfico, perdón, en migración ilegal, como eso lo controla más el crimen organizado que el Estado, no veo que pueda el gobierno ofrecer demasiado, además no lo veo en la actitud de ofrecer demasiado en la cooperación en ese frente. Muchas gracias, Gabriel. Brian, entiendo que ya nos estás oyendo. Para poder pasar la palabra, adelante, por favor. Bueno, gracias María Claudia por la invitación. Es un placer realmente estar aquí con ustedes. No, solo unos breves comentarios. Yo creo que nos espera una aventura. Esta vez veremos el verdadero Donald Trump, un Trump sin frenos. En el primer mandato, él, aunque no parecía en aquel momento, él hizo varios compromisos. La margen de victoria era bastante pequeña en el 2016. No tenía mucho staff porque no esperaba ganar. No tenía el apoyo del partido. Hubo varios contrapesos y también funcionarios que pensaban distinto. Esta vez es muy diferente. Ya estamos viendo los resultados. Trump ganó por una margen no muy grande, pero una margen clara. Tendrá mayoría en las dos cámaras del Congreso. El Partido Republicano ahora es completamente suyo. Tiene toda una infraestructura en think tanks y otros en Washington que han estado preparando durante estos 4 años y tendrá mucho más poder para realmente implementar su agenda. Y para no hablar solo en términos teóricos, les quiero dar un ejemplo concreto que ya Luis Alberto ha mencionado.
Todos vieron el anuncio anoche de nuevos aranceles o de la amenaza de nuevos aranceles para México y Canadá. Trump amenazó varias veces con hacer lo mismo durante su primer mandato, o con cerrar la frontera o salir unilateralmente del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Y cada vez que pasaba, cada vez que subía la temperatura, una delegación mexicana subía a un avión. Era Luis Videgaray, el canciller durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, o Marcelo Ebrard, que correspondía al gobierno de López Obrador, y los dos iban a la Casa Blanca para tratar de negociar y evitar el desastre. Ahí encontraban a gente simpática, como Jared Kushner, que era el son-in-law, que es yerno en castellano, ¿no es? Gracias, Carolina. O John Kelly, que era el Chief of Staff y formaba parte de ese grupo de exmilitares, como que también incluía H.R. McMaster o James Mattis, que de cierta forma era un polo de poder alternativo. Bueno, esta vez Jared Kushner no va a estar. Esta vez los espera un grupo totalmente diferente. En vez de Kushner, los espera Mike Waltz, que será el próximo asesor de seguridad nacional. Cuando Mike Waltz era, y todavía es, legislador de Florida, el año pasado Waltz introdujo legislación autorizando el uso de fuerza militar unilateral en México. Marco Rubio, como secretario de Estado, toda una historia con América Latina. De hecho, creo que hay que celebrarlo, porque es no solo el primer latino que llega a las altas esferas del poder en los Estados Unidos, sino también la persona que mejor conoce y más ha viajado por América Latina desde, y muy pocos tienen recuerdo de eso, pero Nelson Rockefeller, que era vicepresidente de Gerald Ford durante los años 70, también conocía muy bien la región. Pero Marco Rubio desde entonces, sin duda alguna, es el que conoce mejor la región, pero también tiene toda una historia y una tendencia de separar la región entre bloques de izquierda y derecha, sin diferenciar, aquí mi opinión, sin hacer la debida diferencia entre la izquierda democrática y como Lula, y la izquierda autoritaria como Daniel Ortega, Nicolás Maduro y el gobierno cubano. Marco Rubio ha dicho, por ejemplo, que el ahora expresidente López Obrador es un mal socio para los Estados Unidos. Y también ha apoyado la idea del uso de fuerza militar contra los carteles y el crimen organizado en territorio mexicano. Así que me parece que nos esperan 4 años del verdadero Donald Trump. Puede traer cosas positivas para la región, pero como una mejor integración. Puede haber, de hecho, mejores lazos comerciales a lo largo del tiempo. Es una posibilidad, pero en el corto plazo vamos a ver mucha turbulencia. Gracias. Y aprovechando que nos está oyendo antes de cualquier inconveniente, que no lo vamos a llamar, bipartidismo. El Congreso siempre ha sido el aliado de Latinoamérica y en Colombia, de hecho, mucho más. Ese bipartidismo, como bien dice el doctor Silva, se ve fragmentado. Hoy en día no se ve ese bipartidismo, ni tampoco se ve la apuesta bipartidista por Colombia. ¿Cómo lo está viendo? Me parece que ese consenso sobre Colombia ya es una cosa del pasado. Ya no, la conversación sobre Colombia no tiene la misma frecuencia, no tiene el mismo tono y ya está claro por las declaraciones que el senador y futuro secretario de Estado Rubio ha hecho sobre Gustavo Petro y sobre Colombia, que ya hemos entrado en una fase diferente y nos espera ahora, me parece una relación bastante difícil en el corto plazo, ¿no? Quiero agregar algo. Yo sé que se ha quejado a veces, con razón, en los últimos 25 años de la narcotización de la relación entre Colombia y Estados Unidos.
me parece que nos espera una migratización de la relación en los próximos años. Porque como mencionó Luis Alberto, Colombia es un paso importante en la ruta de inmigrantes ahora que cruzan el Gap de Darien, ¿no? Y también está mandando números importantes de personas también. Así que yo creo que hay la posibilidad de amenazas concretas de aranceles, sanciones o otro tipo de castigo para todos los países de la región que en la visión de Donald Trump no colaboran con la lucha para controlar mejor la frontera y frenar las olas de personas antes de que lleguen a la frontera. Y Colombia, para sorpresa de algunos, no será inmune a la agenda en esa área. Muchas gracias, Brian. Carolina, en este contexto en el que estamos mencionando, pues, una coalición bipartidista que ya no se ve, un tema más generalizado en Latinoamérica, sobre todo en los temas de migración, y sigue persistiendo el tema de seguridad. ¿Qué le puede esperar a Colombia en materia económica, cooperación y lucha contra las drogas? Muchas gracias, María Claudia, y gracias por esta invitación. Yo creo que el panorama, como nos lo describe Luis Alberto y ahora Brian, es muy, muy complicado. Latinoamérica no ha estado en el panorama de la política exterior de Estados Unidos antes y ahora pareciera, sobre todo Latinoamérica en manos de México, va a ser muy importante. Y va a ser una relación muy complicada para México, por lo que allí se conjugan varias de las prioridades, las promesas de campaña y las promesas del presidente Trump con su base. Entonces, ¿qué es la lucha contra la migración? Que se ha estado, parece que los números del año 23-24 han sido como 2.4 millones de personas que han llegado como a esa frontera, con lo que eso significa. Segundo, que todo el tema de las drogas, la seguridad, porque la seguridad él no la está definiendo no solo en temas de migración, sino también de drogas y especialmente el fentanilo, que le preocupa muchísimo lo que viene de China y lo que está pasando en México. Entonces vemos que, y lo otro que había favorecido a México, que era el nearshoring, cuando empezó toda esta preocupación de los Estados Unidos con la fortaleza de China, en que trataron primero que hubiera el reshoring, que las empresas regresaran a los Estados Unidos. Las condiciones económicas, laborales no eran las adecuadas, muchas se fueron para los países asiáticos, para Vietnam, donde encontraban entonces una situación más similar a la más favorable que encontraban en China, pero no era China. Y México pudo aprovechar eso y en los últimos años ha crecido tremendamente y se volvió el socio principal de Estados Unidos. Pero el sector donde le ha ido muy bien es el de el automotriz. Y en la campaña de Trump ha sido muy importante para su base como sector de empleo y sector de innovación. Entonces ahora vemos que Trump, como vimos ayer, no solo está pensando en aumentarle las aranceles a México y a Canadá, sino que está hablando de aumentar en unas, no sé, 600%, unas cifras inimaginables en el sector automotriz. Entonces vemos una situación compleja para México, pero que también se vuelve compleja también para nuestros países. Y por el otro lado pueden ser oportunidades. Y eso, digamos, tratando de ver la cara más favorable. Sí, vamos a tener problemas nosotros con el de la migración. Claramente el paso por el Darién probablemente será objeto de conversaciones. Rubio está más interesado, el secretario, el senador, está más interesado en el control de los grupos de narcotráfico. Tendremos que ver también cómo reacciona este gobierno ante esa situación.
Pero en cuanto al nearshoring, se nos abre oportunidades para otros espacios, digamos, otros sectores. El farmacéutico, que ha mostrado interés estar en México, se ha acercado a Colombia y vemos que creo que el sector privado y unas alianzas con el sector privado americano permitirían empezar a explorar estas áreas, porque si bien el presidente Trump está mucho más interesado en que haya el regreso de Estados Unidos de todas estas empresas, no va a ser posible, y el nearshoring tiene un espacio que creo que vale la pena que miremos y reflexionemos. He estado conversando con la Cámara de Comercio Americana, con el Chamber of Commerce, y ellos han explicado que están trabajando, por ejemplo, en México con el sector privado en el tema farmacéuticos para ver cuáles son las áreas que se pueden trabajar. Con Costa Rica están hablando en el tema de los chips, de los microchips. Yo creo que Colombia y nuestro sector privado tienen ahí un papel que podemos jugar, a ver cómo logramos aprovechar esos espacios, dado que se abren y es un momento en que creo que podemos hacer ese esfuerzo. No creo, y comparto lo que dijo el presidente Moreno, que este es el momento de pensar en una renegociación de nuestro TLC. Tenemos un marco muy claro, posibilidades para poder ajustarlo en las medidas que se necesite, y el panorama es demasiado incierto ahorita. Es preferible trabajar con lo que tenemos y ver cómo lo vamos ajustando. Ante las dificultades que encontramos a veces con el gobierno ahorita de compromiso y tal vez un poco de comprensión de las dificultades de esta área, creo que el sector privado tiene ahorita una oportunidad inmensa, porque está encontrando además en Estados Unidos un gobierno que tiene una muy fuerte visión de sector privado, porque tenemos como los actores principales en comercio, en tesoro, personas de Wall Street, personas que conocen y entienden ese medio. Entonces el diálogo puede ser mucho más fluido, y por eso pienso que el sector privado ahorita en Colombia puede jugar un papel más importante, no solo ante el Congreso, sino también ante el mismo gobierno, porque habrá un diálogo de pares. El empresariado colombiano es muy respetado, es muy conocedor, y considero que esta es una oportunidad que tenemos. Muchas gracias, Carolina. Yo quisiera, entendiendo pues por supuesto que la posición del sector privado y la relevancia del sector privado dentro de todo este proceso es indispensable, lo vivimos ya, yo creo que en unas condiciones diferentes, pero la participación y la necesidad de la participación del sector privado ya se presentó cuando se estaban negociando el acuerdo comercial, pero definitivamente la participación y el relacionamiento gobierno a gobierno es importante. Y en ese sentido, pues quisiera preguntarle a Gabriel, ¿qué puede esperar el presidente Petro de una relación con el presidente Trump como persona? ¿Cómo afectará las relaciones y los comentarios que hoy en día está haciendo el secretario de Estado propuesto, que ha formulado sobre el gobierno Petro, y esas reacciones, cómo terminan desarrollándose y afectando a Colombia? Estamos ante una situación muy inusual, y es una situación donde la palabra pragmatismo ha desaparecido, y la palabra que está dominando toda la discusión de la política exterior es ahora ideología. Y desafortunadamente tenemos dos presidentes profundamente ideológicos, cada uno en su terreno y cada uno en su extremo. Entonces, tenemos que esperar que esas ideologías inevitablemente van a tener una alta probabilidad de chocar entre ellas. Y tenemos también una situación que las personalidades importan, de tipo de personalidades que están comandando ambos países. En el caso de Colombia, pues ya la conocemos, no voy a describir, pero hay una actitud bastante vanidosa, por llamarla de alguna manera, de una manera muy pues, resumida de describir al presidente Petro. Creemos también que el presidente Trump tiene una personalidad muy fuerte, también por describirlo muy sutilmente.
Y aquí hay un gran potencial de conflicto. Pero voy a decir algo que quizás es una herejía. Me da la impresión que para el presidente Petro, con la perspectiva del 2026, una confrontación le favorece infinitamente. Una confrontación en un año electoral le va a permitir no solo ser víctima de ese famoso, de esa conspiración famosa, oculta, que lo quiere sacar del poder, el famoso golpe blando, sino también va a ser una víctima de un imperialismo que quiere imponerle a Colombia acciones y decisiones que van en contra del pueblo colombiano. Y el sector privado y los analistas, la gente pensante, la gente que trabaja todo el día en la discusión pública, debe tratar de evitar que esa situación de victimización del imperialismo yanqui surja como una alternativa ideológica para las elecciones del 2026. Entonces, no soy muy optimista tampoco en el desarrollo de las relaciones personales, que son muy importantes en la diplomacia. Hemos tenido relaciones presidenciales muy cercanas en la historia de Colombia. Hemos tenido presidentes muy amigos de los presidentes y habitantes de la Casa Blanca. Y eso ha sido un factor fundamental. Ese aspecto no va a existir en esta ocasión, desafortunadamente, María Claudia. Brian, y teniendo en cuenta pues esta dificultad, a mí también me gusta mirar desde ese panorama oscuro donde se encuentra la lucecita al final del túnel y encontrar oportunidades. Y creo que independientemente de todo este contexto, ¿dónde estarían esas oportunidades o cuáles serían esas lucecitas al final del túnel que se puedan recomendar trabajar? En diferentes ámbitos, tanto Congreso, gobierno, empresarial. Sí, pues mira, una pregunta excelente y sinceramente yo he pasado los últimos, son 2 semanas ahora, 3 semanas desde el día de la elección, principalmente escuchando, tratando de escuchar más que hablar y dialogando con gente especialmente conocidos que participaron en el primer gobierno de Trump y algunos que posiblemente participarían en el segundo gobierno. Y como te imaginarás, como siempre pasa a esta altura de la transición, hay debates dentro de esos grupos. Y un debate en especial sobre América Latina, que básicamente tiene que ver con el nearshoring. Si América Latina ofrece una oportunidad para competir contra China, o si son países que deben ser tratados más o menos como todos los otros. Tal vez no con la misma severidad de China, pero sin cualquier tratamiento especial. Es un debate real. La revista donde yo soy editor, nosotros publicamos un artículo en julio de Mauricio Claver Carón, que fue el asesor de seguridad nacional para América Latina, para la Casa Blanca durante el primer gobierno de Trump. Y Mauricio escribió en ese artículo que, palabras más, palabras menos, era casi exactamente esto. Él escribió que la prosperidad de América Latina está en el interés nacional de la seguridad de los Estados Unidos. Si esa idea gana el debate, es cierto, habrá oportunidades para Colombia y para otros, pero hay otra visión, una visión mucho más proteccionista, y yo creo que esa segunda visión más proteccionista es claramente la visión del próximo presidente, es la visión de Donald Trump, que ve a NAFTA, inclusive, que era el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, pero también el nuevo acuerdo, el USMCA, ve a los dos como errores. He escuchado que Donald Trump ve a ese nuevo acuerdo, el más reciente, como una concesión que se hizo al lobby de las empresas durante el primer mandato, que él probablemente no haría ahora, dado el nuevo mandato que tiene. Y por eso, Donald Trump siempre es imprevisible, es parte de su estrategia, parte de su identidad como negociador,
ser imprevisible, pero quiero insistir de nuevo, hay un debate real y va a depender un poco de los debates en el futuro gabinete del gobierno, va a depender de algunas decisiones de staffing que no hemos visto todavía. Pero si gana esa visión, básicamente la visión que expresó Mauricio, que ve a los países de la región como socios, que ve a América Latina como básicamente no solo una fuente de mano de obra, sino de recursos, de democracias que piensan más o menos igual, con algunas diferencias. Hay posibilidades en el mediano plazo, porque yo he escrito que publiqué un artículo en la revista Semana hace una semana y yo dije que probablemente será el gobierno que presta más atención a América Latina en los últimos 30 años en los Estados Unidos. Para ¿Eso bien es y para bueno o mal. malo? Bueno, ahí está la cuestión. Yo creo, para contestar la pregunta directamente, yo creo que al comienzo está claro que va a ser principalmente atención negativa, pero no para todos los países y tal vez y no durante todos los 4 años. Hay oportunidades, pero va a depender mucho del mapa político, la posibilidad de que gane un conservador en países como Chile en el 25, en Colombia y Brasil en el 26. Eso obviamente no es un secreto. Tener un gobierno de centro derecha o derecha favorecería o facilitaría la relación con Colombia. Pero bueno, veremos. Gracias, Estamos Brian. todavía en los primeros días. Y en ese contexto que creo que Carolina lo mencionaba anteriormente, hay una oportunidad y que lo menciona Brian y es cómo contrarrestar la injerencia que tiene China, que eso siempre ha sido parte del foco que ha tenido Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, primer gobierno de Donald Trump, donde efectivamente se comenzó todo el proceso de nearshoring realmente y adicionalmente la política de friendshoring, y es con quién hago yo alianzas sociopolítica más que sociologísticas. De una forma la logística pasa a un segundo lugar y la política pasa a un primer lugar para hacer esos acercamientos. Y de hecho desde la Cámara Colomboamericana hemos venido haciendo un análisis desde el 2018 determinando cuáles son esos productos colombianos que compiten con China en Estados Unidos, donde nosotros tenemos ventaja comparativa revelada en Estados Unidos con los mismos productos que vende China, y encontramos que son 108, para sorpresa nuestra, que no es menor. Cuando uno mira las condiciones de producción tanto en China como en Colombia, pues tener 108 productos en los cuales nosotros competimos realmente en Estados Unidos, ahí hay una importancia. Y bajando la información encontramos que esos 108 productos son complementarios dentro de los productos que Estados Unidos necesita. O sea, no son productos que son sensibles a la seguridad nacional, como ha dicho el presidente electo Donald Trump, que son los que estarían empezando a tener aranceles en los próximos años. En ese sentido, Carolina, vemos que definitivamente ese nearshoring, Colombia tiene todo para poderlo atraer y poder ser ese México de México, alguna forma, si se puede presentar, pero también ese país aliado con intereses comunes con Estados Unidos, y subir la conversación comercial y quitarle a la conversación de migración y de narcotráfico. ¿Cómo ves tú que podamos hacer y ser beneficiados en este sentido de comercio con oportunidades? ¿Cuáles son esas oportunidades que se abren y cuáles son los riesgos? Estás en silencio. No, me parece muy importante la pregunta que hace, y creo que en este momento Colombia, al ser menos importante, haber sido menos exitosa en el nearshoring en este momento, y tener esa gama de posibilidades, nos abre oportunidades tanto para esos productos como para las cadenas que están buscando también que las cadenas para la salud, para los materiales críticos, etcétera. Entonces hay espacios donde yo creo que debemos
hay que mirar a ver cómo podemos empezar a participar y proveer este tipo de productos que requieren los Estados Unidos y donde no somos una amenaza. Pero todo eso va a requerir mucho trabajo porque se necesita que identifiquemos exactamente cuáles son esas áreas, cuáles son los socios, es la preparación que se requiere, cuáles son las bases técnicas, cuál es la infraestructura. Entonces, creo que hay un esfuerzo que Colombia tendrá también que iniciar. Habrá que ir a buscar con quién se puede trabajar en Estados Unidos y hay interés. Yo creo que esa buena voluntad que expresa Mauricio Claver de querer fortalecer la relación con Latinoamérica existe. No es la más fuerte, pero existe y yo creo que lo que hay que buscar es con universidades, con los think tanks, con las empresas, etcétera, ver cómo vamos generando y fortaleciendo esos vínculos que nos permitan participar. Por el otro lado, hay un tema que es un poco incierto y que no sé si también nos abra otros espacios. Es que habrá que ver ante toda esta propuesta de los aranceles que está de Donald Trump y anoche con la sorpresa de los aranceles a México y Canadá y mayores a China, es qué va a pasar con la respuesta del mercado en Estados Unidos, qué va a pasar con la inflación. Estas posiciones que él está tomando podrán seguir con esta misma vehemencia o vamos a encontrar también unos cambios que también nos permitan unas nuevas oportunidades. Lo que creo es que estamos en unos tiempos inciertos y no es claro el panorama y por eso creo que cualquier iniciativa que podamos tomar desde Colombia con el AmCham, que juega un papel tan importante y que conoce los dos mercados, será absolutamente fundamental. Y conversando también entiendo que no solo es el sector privado el que está interesado, sino que también podríamos trabajar con los gobiernos regionales, que hay muchos interesados también en avanzar en desarrollar algunos de estos productos. Y hemos visto que las regiones pueden ser muy exitosas porque, por ejemplo, cuando he conversado aquí acerca de las posibilidades de Colombia, me hablan mucho de Barranquilla. Hay una sensación que Barranquilla y su sector empresarial ha logrado crear un ambiente de inversión mucho más positivo que invita a los empresarios a buscar poder establecer alianzas allá. Entonces yo creo que ahí hay unos aprendizajes también que son supremamente importantes y que debemos aprovechar. Me comentaban que en el último análisis del Departamento de Estado, cuando hablan de Colombia, no se menciona que Colombia es un sitio positivo para la inversión, cosa que siempre había aparecido en los años anteriores. Entonces, esto es preocupante, refleja algunas de las políticas que se han tomado, pero también yo creo que nos da esa oportunidad de ver si somos capaces desde otros espacios, desde el espacio del sector privado, desde el espacio de las ciudades, desde el espacio regional, ver cómo vamos trabajando, identificando las oportunidades y hay que ser proactivos. Yo creo que esto no es algo que nos va a caer. Creo que ser proactivos y buscar estas oportunidades será fundamental. Muchas gracias. Quiero volver al punto que Gabriel nos hacía referencia sobre la migración. Definitivamente toma una mayor importancia dentro del gobierno del presidente Donald Trump, no solo por el presidente, sino también si queda Rubio como ministro de Relaciones Exteriores, por razones obvias y que ya se mencionó anteriormente. En ese sentido, Colombia también tendría oportunidades de plantear acciones que nos permita voltear esa problemática de migración a ser una oportunidad para el desarrollo regional. Pero, ¿cómo se puede desarrollar? ¿Cuáles son esas implicaciones de la migración y esa política de migración de Trump en Colombia y cómo darle la vuelta? Bueno, yo coincido con la embajadora Barco y con Brian sobre
que hay que buscar las oportunidades porque sí existen. Y en este tema existe, y debemos señalar que se inició una cooperación que ha quedado interrumpida o quizás olvidada cuando se habló de la posibilidad de que en Colombia se hiciera un procesamiento de las solicitudes de asilo que estaban inundando los Estados Unidos. Independientemente de la posibilidad o lo bueno o malo que era esta propuesta, yo personalmente nunca lo consideré una buena idea porque era totalmente puntual y no integral, pero sí hay un camino para cooperar en materia de la lucha contra la migración ilegal que pasa por la cooperación contra el crimen organizado. Y ahí hay un tema común, de interés común de seguridad nacional, porque la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues la manifestación de lo que está viviendo Estados Unidos es, sí, la migración ilegal, pero ¿quiénes están organizando esa migración ilegal? ¿Quiénes la están facilitando? ¿Quiénes se están beneficiando? Entonces, la lucha contra el crimen organizado, que es un interés fundamental de la democracia colombiana, pues converge sobre el interés nacional de los Estados Unidos de encontrar y desactivar los factores que promueven. Siempre insistimos en que es la situación social y económica. Sí, claro, eso tiene mucho que ver con la migración. Pero hay unos facilitadores, catalizadores que hacen esa situación de inconformidad y de pobreza, que la vuelven un canal de migración ilegal, que son las organizaciones criminales y los traficantes de seres humanos. Allí hay un espacio muy importante de cooperación y donde se podría hablar de muchas cosas en torno a eso. Y quisiera también señalar una cosa sobre algo que también dijeron nuestros colegas, y es lo regional funciona en la doble vía. Barranquilla, maravilloso, quizás Medellín, Bogotá son muy interesantes, pero no nos olvidemos cómo logramos pasar el TLC. Y Carolina, que me antecedió, conoce muy bien porque es un gran trabajo en ese sentido, que me correspondió a mí terminarlo. Y hicimos un trabajo muy delicado de encontrar condado por condado, estado por estado, cuántos puestos de trabajo dependían del comercio con los Estados Unidos. Y eso sirvió de una manera muy importante para activar a nivel del Congreso, de la opinión pública, de los estados, de los gobernadores, un movimiento a favor del TLC con Colombia, que tuvo un impacto sensible, diría yo, en la opinión de los congresistas. Se puede repetir ese ejercicio de una manera mucho más sofisticada y con otras variables, para hacer que los estados, los gobernadores, los alcaldes, que saben la importancia que tienen ciertos aspectos de la relación con Colombia en lo comercial y en la inversión, se activen de manera eficaz. Y eso lo puede hacer el sector privado. No esperemos a que lo haga el sector público. El sector público colombiano, que le veo muy poca motivación para hacerlo. Y en ese sentido también hay un lunar que parece lunar, pero se puede convertir en una gran ventaja, y es que los grandes activos de Colombia, que son muchos, desde el punto de vista financiero y económico, se están abaratando. La tasa de cambio está creando un ambiente donde los activos en Colombia son muchísimo más baratos y son casi que tesoros escondidos. Y las mismas empresas colombianas y, digamos, americanas en Colombia encontrarán oportunidades muy grandes de invertir más y prepararse para que en una situación política más favorable, en 1, 2 o 3 años, esos activos se conviertan en tesoros muy importantes para todos. Muchas gracias. Ya estamos llegando a nuestro final de este conversatorio tan interesante, pero que no será el último porque tenemos que repetirlo en el comienzo del próximo año para poder tener en cuenta pues, los ministros ya seleccionados y aprobados, porque acordémonos que el Congreso de Estados Unidos tiene que aprobar cada uno de los ministros. De hecho, se menciona Brian, no sé si usted esté de acuerdo, que Marco Rubio tiene un 50-50% de aprobación, en el sentido de que muchos de los congresistas dicen, si bien Latinoamérica es interesante, no es la prioridad de Estados Unidos, la prioridad en las relaciones internacionales está relacionada con
Ucrania, Israel, todo lo que está sucediendo con China, Rusia, y no especialmente no es Latinoamérica. Sería para Latinoamérica una gran oportunidad, yo lo vería más como una oportunidad que una limitación, pero las posibilidades están limitadas. ¿Cómo ve, y qué pena que lo tome así de imprevisto, cómo ve el gabinete que hoy en día se está conformando por parte del presidente Donald Trump para que sea primero aprobado y segundo, para ese relacionamiento con Latinoamérica y en especial Colombia? Ok, no, gracias por la pregunta, María Claudia. Bueno, primero, la nominación fracasada de Matt Gaetz para Attorney General nos muestra, y esto ha sido muy poco comentado de esa manera en la imprensa americana, pero nos muestra que Trump no podrá hacer todo, porque fueron los senadores republicanos que resistieron por lo menos un puñado, más de 5, hasta, según algunas estimativas, hasta 20 senadores republicanos no estaban dispuestos a votar, a confirmar a Matt Gaetz, que era una figura muy problemática, o sea, especialmente problemática, inclusive en el contexto americano que, digamos, ha cambiado en los últimos 20, 30 años. Ya la época cuando hubo situaciones, yo tengo 46 años, yo me acuerdo al comienzo de mi carrera, hace 25 años, hubo futuros ministros que no tuvieron que salir del proceso porque tenían un inmigrante ilegal como trabajadora doméstica hacía 20 años en el pasado. Ahora los criterios han cambiado radicalmente, pero inclusive en ese contexto donde se puede casi todo, Matt Gaetz no pudo, y eso es una señal importante. El resto de las nominaciones me parece que probablemente tendrán éxito. El único que es una incógnita todavía es Pete Hegseth, que es el nominado para el secretario de Defensa, que tiene algunas alegaciones. En fin, no lo veremos. Yo creo que especialmente después de la nominación, creo que la voluntad dentro del partido de aprobar a los otros después de haber rechazado a Matt Gaetz probablemente será grande. Y es un gabinete interesante que tiene varios focos de poder, una filosofía que es difícil de describir, pero la lealtad a Donald Trump es el denominador común, probablemente más importante que cualquier ideología. Es cierto, María Claudia, lo que dices sobre la importancia relativa de América Latina. Siempre habrá crisis en el Medio Oriente, en Europa y en Asia que exigen más atención. Eso obviamente es muy positivo para América Latina, que no está tanto en el radar del día a día, pero tampoco quiero subestimar la importancia de la región, especialmente la frontera. Va a ser clave. Por motivos legítimos, o sea, la crisis en la frontera es real. El número de personas que mueren de sobredosis en este país ahora es 3 veces lo que era cuando Trump asumió en el 17. El número de inmigrantes irregulares que entraban en el país durante el gobierno Biden, durante el pico, era nuevamente 3 veces lo que era al final del gobierno Trump. Los dos números de sobredosis y de inmigrantes irregulares han caído fuertemente este año. La caída en sobredosis es algo más complicado. La caída en el número de inmigrantes es muy sencillo. Hubo cambios en la reglamentación que hizo Biden en los meses anteriores de la campaña, que pudo haber hecho mucho antes, no lo hizo y la historia juzgará, ¿no? Pero la centralidad de la frontera en la victoria de Trump, en ese movimiento, especialmente esta elección, es tan fuerte que yo no sé si intereses empresariales o comerciales van a prevalecer en esa discusión.
Yo me acuerdo de las listas de empleos y comercio por cada estado. Fue eficaz en su momento. Esta vez, en los diálogos que he tenido con exfuncionarios de Trump, han hablado explícitamente de ese tipo de consideración. Y a mí me dijo uno, no voy a, todas las conversaciones fueron privadas, pero uno bastante conocido dijo, todas las cámaras de comercio del mundo pueden acercarse y protestar, pero nosotros creemos, y más importante, el presidente Trump está convencido que la frontera hay que controlarlo, y si no lo controlamos, haremos todos los aranceles y castigos que sean necesarios, no solo midiendo el número de inmigrantes, sino también la cantidad de fentanilo y otras cosas. Yo, por un lado, reconozco que al haber hecho esa amenaza ayer, 2 meses antes de ser inaugurado, Trump quiere resultados ahora, quiere comenzar a negociar ahora, con la posibilidad de no hacer algo tan fuerte cuando llegue en enero al poder. Pero yo no subestimaría la posibilidad de consecuencias reales. El haber evitado una mayor ruptura durante el primer mandato no es una garantía de un resultado similar en el segundo. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Muy interesante. Creo que varios mensajes nos quedan de este conversatorio. Uno es que Trump ya está negociando y creo que eso es un gran resumen sobre lo que puede venir para Latinoamérica y ya empezó a dar las líneas de esa negociación. Uno es el tema de migración, que definitivamente cobra gran importancia en la relación binacional y que tanto retos como desafíos existen, pero se requiere de la voluntad no solamente del gobierno, sino también de los empresarios y de las regiones de trabajar mancomunadamente en propuestas proactivas. Otro tema importante está relacionado con la seguridad, que también estoy de acuerdo, Gabriel, que la seguridad es y puede llevar a desenvolver y a generar la migración de una forma positiva o negativa. Y creo que el punto de partida también está relacionado con esa seguridad y la delincuencia común y todo el proceso que se ha venido dando en nuestro país, que está llevando a una migración que antes estaba un poco más frenada y que hoy en día tenemos más colombianos migrando a Estados Unidos, no son solamente venezolanos, sino también colombianos migrando a Estados Unidos, lo que definitivamente lleva a que tiene que haber una propuesta de interés común relacionada con la seguridad que lleve a la migración a reducirse, que va muy de la mano. Creo que eso es otro de los temas importantes a trabajar. El tema de comercio cobra gran importancia y el punto, como yo lo leo, es que Colombia hoy en día no pinta, no somos los primeros en la lista, pero que está en nosotros volvernos prioritarios dentro de ese proceso y tener las herramientas desde el punto de vista empresarial como también desde el punto de vista de gobierno para lograr que podamos avanzar en ese friendshoring y mostrar a Colombia como un aliado estratégico. Oportunidades hay, oportunidades en cada una de estas variables. Es importante detectarlas, trabajarlas y adicionalmente actuar en el sentido de volverlas una acción que lleve a Colombia a ser partícipe de las oportunidades que se presentan. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, Carolina por acompañarnos, a Brian y a Gabriel aquí gracias personalmente, que no le hemos dado almuerzo y que no lo hemos dejado almorzar. Está pagando un precio muy alto por acompañarnos hoy, pero muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por estar aquí presente y pues no digo hasta luego, sino hasta pronto, porque esperamos en febrero volver a encontrarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a la exministra Carolina Barco, a Brian, quienes se han conectado virtualmente, al ex embajador Gabriel Silva, que nos acompañó aquí en el auditorio, y a la presidenta de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia por la moderación de este panel. Y de esta manera, y pues esperemos que terminen de disfrutar su postre, terminamos este conversatorio de AmCham Colombia del día de hoy, en donde hemos analizado las perspectivas de la relación bilateral ahora que el presidente Donald Trump ha sido reelegido como presidente de los Estados Unidos y estará nuevamente en la Casa Blanca a partir de enero próximo.
A todos muchas gracias, a quienes se han conectado también les agradecemos. No olviden que en nuestra página web www.amchamcolombia.co tendremos más información sobre nuevos eventos y muy seguramente a comienzos del año entrante la nueva fase de análisis, una vez, como lo decía la presidenta, esté ya en el gobierno del presidente Trump en funciones y tengamos ya todo su gabinete debidamente en cargo. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.